Bien, damos inicio. Bienvenidos todos y todas a esta última sesión del diplomado del módulo de liderazgo transformacional. Pues vamos a continuar a partir de donde nos habíamos quedado en la sesión anterior, que era en los factores organizacionales que inciden en la brecha en el perfil, ¿verdad? No en el ejercicio en sí de liderazgo transformacional, sino en el perfil que debe tener un líder transformacional. Vamos. Bien, esto ya lo hemos visto, entonces vamos a ver los factores del entorno que inciden también en esa brecha, ¿verdad? Y entre estos tenemos, pues, por ejemplo, el factor económico. Actualmente, por poner un ejemplo, estamos ante una crisis económica de niveles globales, lo cual va a incidir en el recurso que dispongan muchas empresas para implementar políticas o giros en timón, digamos así, o fortalecimiento en su política de liderazgo. También otro factor del entorno que inciden, en este caso de una manera positiva, puede ser, por ejemplo, si para entrar a un determinado mercado se requiere algún tipo de certificación. Entonces, esa serie de modificaciones que hay que implementar al interior de las organizaciones requiere de la colaboración, más allá de lo establecido por parte de nuestros compañeros, al menos durante el proceso de certificación. Y por lo tanto, un liderazgo transformacional pues, puede facilitarnos esta tarea. Igual situación surge con, por ejemplo, los competidores. Si nosotros tenemos competidores que tienen bastante desarrollados sistemas de liderazgo que generan, digamos, también sistemas de motivación a su talento humano que incide en su competitividad, ¿verdad? Que también eso lo ocupan ellos como parte de su proyección social, de su responsabilidad, ha incidido en certificaciones que nosotros no tenemos, etcétera, etcétera, pueden obligarnos también, incidiendo en este caso de manera positiva, a mover, a obligar a una empresa a irse desplazando a este tipo de liderazgo. Luego tenemos la Contraloría Social, que son, por ejemplo, estas ONGs que andan haciendo índices de empresas que maltratan a sus empleados, por ejemplo, aquellas de los mejores lugares para trabajar, ves, place to job, pues también inciden, ¿verdad? Una empresa quiere ganar notoriedad siendo parte de esos, digamos así, tener esos palmares en sus haberes, pues tendría que utilizar un liderazgo transformacional para darle sostenibilidad a los cambios que haría para entrar en esa lista. También la Contraloría Social, depende de la capacidad que tenga un gobierno para efectuar digamos, las supervisiones en torno al Código de Trabajo, a la Ley de Prevención de Riesgos en Horas de Trabajo y sus reglamentos, y tienen como unos 15 reglamentos relacionados a esa ley. Esto de generar aquellas actitudes peligrosas que pueden generar sucesos peligrosos o accidentes de trabajo, pues debe generar un cambio actitudinal en nuestro talento humano y eso se logra de una manera más fácil, digamos así, a través de la Contraloría Gubernamental. Permítanme, voy a darle entrada a algunos compañeros que creo que están ahí queriendo ingresar, permítanme, antes que se nos vayan. Bien, no hay nadie, seguimos. Ahora vamos al liderazgo transformacional aplicado a personas y equipos de trabajo. ¿Qué significa esto? Vamos ¿se recuerdan la matriz que veíamos al inicio en la que hablamos del diamante de Porter, de las 5 fuerzas de Porter, del balance scorecard, y hablamos de el cómo ejecutarlo, qué herramientas vamos a utilizar? Entonces, a continuación, pues vamos a darle continuidad a ese tema en que decíamos que esto inicia a través de un diagnóstico inicial de capacitación y luego se implementan técnicas de coaching y de mentoring y empowerment
para ir creando aquel proceso de capacitación entre nuestro talento humano, aquellos aprendizajes, si lo queremos ver así, para que no veamos siempre el paradigma que tenemos como de una capacitación algo formal, ¿verdad? Sino que un aprendizaje algo espontáneo, incluso enseñar haciendo. Por eso eran también los test que hacíamos de cómo aprendíamos, ¿verdad? Y veíamos los kinésicos, que son aquellos que aprenden haciendo. Otra persona que vamos a aprender observando, pero el ejemplo que nos está dando nuestro líder. Bien, el coaching, como aquí no somos usuarios de información, ¿verdad? Sino que somos productores de pensamiento crítico, nos vamos un poco a los antecedentes. Y etimológicamente el término procede, ¿verdad?, del idioma húngaro, el cual hace referencia. Ingeniero, Sí, hay personas esperando entrar, muchas gracias. por si, Ahorita vamos. Muchas gracias por el aviso. gracias. Bien. Estamos 17, o sea, son 16. Bien, no veo, observo nadie más por acá. Continuamos. Permítame. No, ya está aquí ingresado. Bien. Entonces viene de una palabra húngara que significa un coche, una diligencia, ¿verdad? Guiar y qué contraste, porque recordemos, veamos las películas de Drácula, cómo son los coches ahí en Hungría, donde está el castillo de Drácula, que los caballos van con los ojos tapados, o sea, son guiados casi que ciegamente por su conductor, el conductor de la diligencia. Entonces, eh, en su origen en sí, la concepción no es tanto de un acompañamiento, ¿verdad?, sino que es una guía, una imposición, ¿verdad? Un sometimiento, digamos así. Pero veamos un concepto de la Asociación Internacional de Coaching, de la Federación Internacional de Coaching. Dice que es una asociación con el cliente, un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que le inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Dos dimensiones para el ser humano: nuestras competencias como persona, que son la base de nuestras competencias como profesionales. Entonces, lo que busca esta técnica es generar un proceso de reflexión, o sea, que usted tenga la disponibilidad, la actitud de querer implementar. Me dicen si hay alguien queriendo ingresar. Vamos a ver. Sí, aquí estamos. Bien. Ahora, el origen del coaching, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que allá en Grecia ya había un antecedente del coaching, que es la mayéutica y la metanoia. La mayéutica es la asociación que había entre un sabio y su discípulo, un maestro que le iba ayudando a la persona a aclarar sus dudas existenciales. Y la metanoia, que es un proceso de reflexión, de encontrar la duda metódica del porqué, del porqué, del porqué, del porqué. Entonces, eso se inicia con un docente y después va la persona poco a poco generando las respuestas a esa duda existencial, a esa duda metódica que él tiene. Permítanme, creo que hay alguien más queriendo ingresar. Tenemos, vamos a ver. Ya casi tenemos quórum, les digo. Bien. No hay nadie. Seguimos. Luego tenemos el coaching deportivo, que es el antecedente en la historia moderna más antiguo. Está el autor, el señor Timothy Galway. De ahí fue extraído por Inglaterra al coaching empresarial allá a finales de la década 70, en el 79, por John Midmore. Y luego ya en Estados Unidos, pues que ya un poco más reciente, en el 94,
yo digo reciente porque ya es de mi época, sé que no es de la época de ustedes, el señor Thomas Leonard, quien ya utiliza el término coaching práctico. Permítame, vamos a un nuevo compañero. Y ¿alguien iba a comentar algo? Bien, el objetivo del coaching es llegar a que nosotros primero no sabemos que no somos, que somos incompetentes. Aquí no lo veamos incompetentes de una persona con una discapacidad mental, sino que no tenemos el nivel de competencia que requerimos para el desempeño de nuestro puesto en la línea base, antes de llegar a, a, a iniciar nuestra actividad, antes de que el cambio nos demande desplazar nuestro perfil. Permítame. Luego, pasamos a ser conscientemente competentes, incompetentes, es decir, a partir de un proceso de reflexión o de un fracaso, nos damos cuenta que en verdad no tenemos el perfil adecuado. Y es el momento más crucial, porque es, digamos, en un proceso de atención terapéutica, digo, los trabajadores sociales no damos terapia psicológica, pero sí atendemos casos siempre y cuando esto no sea una patología, ¿verdad? Que no requiera una intervención psicológica o psiquiátrica, como una orientación, por ejemplo. Entonces, pero nosotros manejamos que lo primero es aceptar el problema. Entonces, el paso 2 es el crucial, el decir conscientemente, estar conscientes de que somos incompetentes, de que tenemos esa brecha. Luego, pues a través de los procesos de capacitación, nos convertimos en conscientemente competentes. Es decir, aquello que no podíamos hacer, lo hacemos, pero tenemos que estar conscientes de que lo estamos haciendo. O sea, no todavía está en nuestro sistema nervioso central. Y luego, pues ya pasa a nuestro sistema nervioso autónomo y de tal manera que inconscientemente somos competentes. Ya no necesitamos estar, digámoslo así, concentrados, sino que en automático, en default, nos comportamos con las competencias que requerimos. Sonreímos inconscientemente, adoptamos el comportamiento, podemos dominar un equipo, un programa, etcétera, etcétera. Bien, ese es el objetivo del coaching. Luego tenemos el mentoring. Como les digo, aquí no vamos a ver a detalle esto porque no es un curso de coaching, no es tampoco de mentoring, sino que queremos dejar la idea de esas herramientas, ¿verdad? Pues tener una idea de lo profundo que son estas metodologías y aquí estamos haciendo una breve mención. Pues una herramienta personalizada de desarrollo profesional en la que reconocidos profesionales cualificados comparten conocimientos, habilidades, experiencias, aprendizajes y pues ofrecen consejos, información y guías a un directivo. Aquí hay una diferencia. Aquí dice que el coaching es un entrenador, este es un mentor y entonces algunos dicen como el mentoring es un conjunto de profesionales brindándole coaching a una sola persona es más caro dándole mentoring a una persona es más caro que el coaching. Y por lo tanto se reserva para puestos ejecutivos. Sin embargo, ustedes en sus organizaciones, diferentes gerentes pueden darle coaching a otros gerentes o diferentes gerentes pueden darle coaching a un supervisor a un nivel intermedio, diferentes intermedios pueden darle coaching, mentoring a uno de nuestros colaboradores básicos y no nos va a costar y estamos haciendo mentoring, ¿verdad? Entonces son paradigmas sobre los cuales tenemos que tener cuidado para no caer en actitudes malinchistas. Bien, tenemos pues que apoyamos entonces, según esta metodología, al directivo para desarrollar respuestas a sus retos y situaciones de carrera. Aquí ya vamos más específicos. Sí, tenemos competencias, capacidades profesionales y personales, pero aquí las enfocamos a los retos que nos impone el ejercicio de una dirección, ¿verdad? Entonces, el objetivo básicamente es transmitir la esencia del negocio, el know-how. Luego tenemos igual tiene antecedentes, ¿verdad? Se dice que esta técnica se inspiró en el hecho de copiar, ¿verdad? Que algunas tribus, por ejemplo, americanas de Norteamérica, se unían todos
miembros de esa tribu le enseñaban uno a cazar, el otro a tejer, el otro a leer las señales en los bosques del clima, etcétera, etcétera. Y también hay unos antecedentes en la antigua Grecia, vea, por ejemplo, en el poema de la Odisea, en esa obra, se habla de que el hijo de Ulises, que fue el que escapó de, allá de la guerra entre los Agamenón y el rey de Troya, pues tenía un mentor, ¿verdad? También en la Edad Media hay nociones a través de las gremiales y cofradías que eran compuestas por aquellas profesiones que en aquel entonces eran más rentables, como por ejemplo los albañiles, los zapateros, que eran las profesiones, digamos, top, ya no eran oficios, no que eran como profesiones, digamos así. E incluso también en una universidad de bastante trayectoria, pues en el siglo XV y XVI establecían ya una figura de mentoring o un tutor para el desarrollo de estudiantes holísticos. Pero acordémonos que en ese tiempo las personas tenían la capacidad de ser holísticas porque era poco el desarrollo teórico que había. Por ejemplo, hay unas tesis de doctores de leyes de aquí de El Salvador, por ejemplo, en 1930, que son de 10 páginas. Hay una tesis de doctorado de 10 páginas. ¿Por qué? Porque no había tanto desarrollo teórico que revisar, que sintetizar. Bien, aquí hay dos opciones de coaching, ¿verdad? La primera dice, defino los objetivos y el propósito del programa. Ese es mi primer paso. Luego, determino un proceso para formar pareja entre el mentor y los mentes. Es decir, vamos uno a uno. Van a haber varios mentes que son las personas que están proporcionando el mentoring al directivo o, digamos, al usuario, usemos la palabra, porque no solo van a ser directivos, hemos dicho, y luego, pues, pero van a ir de uno en uno, ¿verdad? Y luego tenemos el incluir capacitaciones formales también, que los mentes recomienden que deben ser porque o a ellos no les queda el tiempo o no están dentro de su alcance. En cuarto lugar, pues comunicar adecuadamente el programa a los participantes. Y por último, evaluar el programa. Luego tenemos otra opción, otro método, siempre de mentor. Primero vamos a construir la relación entre el mentor y el mente. Acá vemos que la opción de la izquierda se salta ese paso. Y cuando, no sé si aquí hay compañeros psicólogos, porque veo que hay bastante personal de recursos humanos, lo primero al establecer un contrato de atención profesional, pues, es hacer un rapport adecuado, establecer ese vínculo. Y a partir de ahí establecer sus metas, intercambiar la información y fijar metas. Intercambiar la información que yo necesito saber cuáles son los objetivos, las expectativas de la persona, así como yo como mente o persona que voy a hacer el mentoring, también sé los objetivos que me ha dado la organización. Y vamos a hacer un match ahí, una negociación. Luego vamos a definir los trabajos y acciones para lograr esas metas. ¿Verdad? Vamos a definir el camino. Y por último, se va a poner fin a la relación entre el mentor y la planificación del siguiente paso, porque el proceso de aprendizaje es permanente. No vamos a decir que terminamos ese proceso de mentoring y ya lo sabemos todo. La ciencia va avanzando, los problemas van avanzando, el cambio va avanzando. Bien, también tenemos como otra herramienta el empowerment. Esta es una metodología que consiste en delegar poder, autoridad, autonomía o responsabilidad a los colaboradores para que decidan y resuelvan, o sea, para que decidan cómo van a resolver los problemas o tareas que les tocan ejecutar. Es importante esto, es decir, vamos con el paradigma de que el empowerment es solo para atender un problema. No, también el empowerment es para hacer las tareas que nos tocan, la rutina, digamos así. Entonces, cuando hablamos de poder, autonomía, autoridad y responsabilidad, pareciera que son sinónimos, pero no, ¿verdad? Estamos dándole a alguien la autoridad para que gestione recursos, para que lo solicite, la autonomía hasta que cierto punto él va a tener iniciativa sobre eso, sobre el uso de esos recursos en torno a la meta y también el nivel de responsabilidad que está asumiendo. ¿Por qué? Porque un principio del empowerment es que usted delega el poder que tiene como jefe, usted delega la autoridad que tiene como jefe, usted delega parte de su autonomía, de esa capacidad de gestionar recursos, pero la responsabilidad última va a ser de usted, no de la persona que está haciendo el empowerment, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y un concepto de empowerment dice que es facultar, habilitar, autorizar,
y empoderar al talento humano para que maximicen, o sea, ese sería su objetivo, que maximicen el uso de su conocimiento, las competencias cognitivas, las competencias actitudinales, y cuando hablamos de energía, las competencias procedimentales. Es un proceso de intercambio de información que tiene como objetivo final la mejora continua de la organización. ¿Por qué es un proceso de intercambio de información? Porque la persona, ¿no? El gerente, es cierto, ha delegado, ¿verdad? Pero está ahí para cualquier retroalimentación, para aclarar cualquier duda. No se desliga, no es esa la iniciativa, es abarcar más, no desligarse de responsabilidades. Luego, otro concepto, pues, dice que es una metodología que consiste en delegar poder. Permítanme, vamos para atrás, al revés. Los antecedentes del empowerment surge ya por los 70 como una herramienta de intervención social. No surgió, así como el Diamante Porter, no surgió para evaluar las competencias competitivas o comparativas de las empresas, sino de las naciones. El empowerment surgió como una técnica de empoderamiento de comunidades en Estados Unidos ante los niveles de delincuencia que sufrían en ese entonces algunas de sus ciudades. Luego retomado por esto el señor Harold Snooks y Cyril O'Donnell, que son dos académicos bastante reconocidos en las escuelas de negocios, quienes lo van extrayendo y poniéndolo dentro de la dinámica del marketing. Luego Ken Blanchard, ¿verdad? Lo une a este nuevo concepto, digamos nuevo, ¿no? Que se llevó al mundo empresarial sobre liderazgo, y luego Gary Dessler lo incorporó, lo esquinó, digamos así, dentro del tema del capital humano, ¿verdad? Y desarrollo y comportamiento organizacional en el 2000. Características del empowerment, ¿verdad? Digámoslo así, ¿qué características puede tener una organización o qué características deben tener las circunstancias en las cuales se implementa un empowerment? Por ejemplo, aquí dice un empleo sin garantías. ¿Qué significa esto de un empleo sin garantías? Están, por ejemplo, en ventas, en que la persona va a depender del cumplimiento de sus metas. Entonces recibe cierto grado de autonomía en cuanto a la disposición de ciertos recursos, incluso un gerente de mercadeo o de ventas, pero tiene que entregar unas cuentas en cierto plazo. Entonces, por lo tanto, esta persona no goza de estabilidad, de una gran estabilidad en su empleo. Las compensaciones, esos beneficios extras también están en juego, dependen del resultado. Hay un nuevo enfoque de administración de la información, es decir, ya no van a ser informaciones que vamos a ocultar o clasificar, sino que estas personas tienen que tener acceso de manera oportuna a la información que van a necesitar para trabajar. Luego tenemos crear equipos de trabajo autodirigidos. En muchos casos no se está empoderando a una persona, sino que a un equipo, ¿verdad? Para que se desarrollen tareas, por ejemplo, internas, proyectos, por ejemplo, dentro de la administración por objetivos o dentro de la administración por proyectos dentro de las organizaciones. También está la gestión de valores organizacionales, lo que es el aprendizaje, la comunicación, la retroalimentación, el acompañamiento de los líderes para que estos equipos no fracasen. Luego tenemos también que requieren un sistema organizacional menos vertical, más achatado, más plano, en el cual pues puedan acudir a los niveles de autoridad que necesitan para solventar algún inconveniente con algún otro departamento, con algún otro equipo de trabajo, y no sea, digamos, engorroso esa comunicación, como lo fuera en un esquema organizacional un poco burocrático, por ejemplo, weberiano. Bien, y por último, pues también lo que les mencionaba, no se delega el 100% de la responsabilidad, se delegan niveles de responsabilidad. El responsable último es el gerente, digamos, de los empowerment que se están dando en ventas, el gerente de ventas. De los empowerment que se están dando en producción, el gerente de producción. De los empowerment que se están dando en el área de finanzas, el gerente de finanzas. Y de todos esos empowerment que están dando en finanzas, en ventas, en producción, en recursos humanos, es el gerente general, ¿verdad? Y si hay una directiva comprometida, pues los directivos. Luego, otra herramienta es la formación de equipos autodirigidos de trabajo.
es bastante amplia esta teoría, pero yo quiero que manejen, por favor, y que se recuerden esto, que los grupos tienen tres etapas, ¿verdad? Una en que podemos denominar formación, en la cual pues hemos seleccionado a estas y estas personas que van a hacer X trabajo. Luego, conforme estos equipos van funcionando, cada uno de sus integrantes van identificando su rol oficial y su rol no oficial, digámoslo así, el rol por el que fueron seleccionados para partir, y aquellos que identifican los miembros de su grupo durante la relación, ¿verdad? Y ellos lo aceptan, ¿verdad? Así como hay una cultura organizacional formal, también hay una cultura formal organizacional informal. Entonces, aquí vamos a hablar de, ellos van a identificar dos tipos de roles, su rol oficial y su rol informal. Y luego, nosotros, ya sea el coaching, el mentoring, la persona que está desarrollando este equipo de trabajo, se va a dar cuenta que este equipo llegó a la etapa de integración, no solo porque están formados por una situación espontánea, sino tampoco porque reconocen sus roles, sino que porque ya no necesitan el acompañamiento permanente de un tutor, de ese coaching, de ese mentoring, ¿ya? Sino que ya funcionan por sí solos, posiblemente ya ha punteado un líder o se ha identificado la capacidad de cada uno de sus miembros de liderar ese equipo según las diversas situaciones por las que va atravesando. La formación del equipo autodirigido de trabajo debe considerar los siguientes factores. Por ejemplo, la diferencia entre el perfil de los integrantes de esos equipos de trabajo y el rol que les corresponde, ¿verdad? No vamos a exponer a gente, es cierto, vamos a potenciarlos, pero no vamos a exponer un gap muy ancho, ¿verdad? En que pues sí, el salto va a ser demasiado, demasiado grande para ellos, ¿verdad? Tiene que ir algo acorde, que tengan una línea base en competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, ¿verdad? No vamos a poner metas, o sea, que en este caso es el rol que van a desempeñar, que van a ser desalentadores desde un inicio para ellos. También vamos a considerar el nivel de interacción que tienen sus miembros y también el que necesitan. No vamos así que todos los equipos de trabajo tienen que tener una dinámica interna amplia, no. Tiene que responder según el objetivo que está desempeñando. Y igual, no todos los grupos de autodirigidos de trabajo van a tener el mismo nivel de responsabilidad o de empoderamiento. Pueden ser pausados, depende de la tarea, del tiempo que tienen para hacer esa tarea. Y también está la gestión de la influencia exterior. O sea, ¿qué tanto el líder es capaz? ¿Alguien tenía algún comentario? De proteger a ese grupo de la influencia exterior, de las barreras que puede encontrar dentro de la misma organización para que haga su trabajo. Y por último, tenemos la gestión del cambio. Esta quizá es la más importante, el hecho de que ese grupo va logrando un resultado y ese resultado va perdiendo vigencia en poco tiempo y tiene que irse moviendo a otro. Entonces, tiene que ir creciendo en la identificación de una estrategia adecuada para gestionar el cambio. Este tema lo vamos a saltar, ¿verdad? Y porque como en este caso no es evaluado, ¿verdad? No genera créditos académicos. Este posgrado, este diplomado, entonces vamos a hacer lo que les había comentado al principio, que es un contrapunto. ¿Qué es un contrapunto? Hasta el momento hemos colocado el liderazgo transformacional como la última Coca-Cola en el desierto, digámoslo así, en el liderazgo, ¿verdad? Pero veamos, ¿verdad? Como ustedes son personas de pensamiento crítico, yo sé que han generado en su mente muchos ejemplos, han ido complementando, contradiciendo lo que aquí se va diciendo, pero lo vamos a hacer de una manera un poco más formal. Bien, todos hemos conocido al Señor, digamos, en nuestras carreras hemos oído del señor Jack Welch, ¿verdad? Que fue un famoso CEO de General Electric. Vamos a hacer un análisis de lo que él denomina el modelo de liderazgo auténtico. Bien. Él dice, fíjense una de sus frases, los negocios son como un partido. El equipo con los mejores jugadores que trabajan unidos es el que acaba ganando. Identifiquemos dónde coloca el éxito de la organización.
es en el capital humano y en el hecho de trabajar de manera unida, o sea, en equipos de trabajo. Luego, otras aseveraciones del señor Well es que una habilidad organizacional de aprendizaje y el hecho de trasladar ese aprendizaje en acción de una manera rápida es realmente, ¿verdad?, la última ventaja competitiva. Y no la última en que esta es mi última oportunidad que tengo, sino que lo más avanzado, la más avanzada competencia, ventaja competitiva que puede tener una organización. Entonces él lo sitúa el capital humano, el trabajar en equipo y el aprendizaje. Y luego pasar ese aprendizaje en acción de manera rápida, o sea, acorde al cambio que vamos a tener. Él dice que un cambio nunca es demasiado rápido, sino que solo son razonables. Así veamos el cambio. No le pongamos así como a los huracanes que les ponemos nombres, sino que el cambio es cambio. Y simplemente es parte de la vida. No lo juzguemos, solo analicémoslo para intervenirlo. ¿Por qué vamos a hablar del señor Well? Primero, pues bueno, fue el director ejecutivo de General Electric durante casi 20 años, ¿verdad? Y durante ese tiempo convirtió esa empresa, que en un inicio era reconocida por fabricar electrodomésticos y bombillas, en una corporación multinacional que abarcaba desde servicios financieros, tenía medios de comunicación, hacía partes de equipo de guerra, de equipo espacial, equipo médico, bueno, otro tipo de productos industriales, y aumentó el valor de General Electric en un 4000%. Ahí no es en un 4.000, sino que en un 4000%. O sea, este señor, bien, hay que ponerle atención, ¿verdad? Y no anduvo con el liderazgo transformacional. El señor Well aumentó el valor de mercado de General Electric de 13.000 millones de dólares a casi 300.000 millones de dólares en el 2001. Bien, nosotros podemos dividir a ver si al dividir esos 300.000 entre los 13.000 en verdad nos va a dar un 4000%, pero acuérdense que, porque yo sé que ahí están los financieros, pero acordémonos que dice el valor de mercado, no el valor en libro, ¿verdad? Así es que esa puede ser una respuesta, si no pega esa división, ¿ve? Y no corresponde a un 4000% el aumento del valor. Y de tal manera que General Electric fue la corporación más rentable y grande del mundo. Fue nombrado gerente del siglo. O sea, el señor Well, que no ocupa el liderazgo transformacional, fue el gerente del siglo XX. Y escribió un libro, Winning, que se llama Winning, donde sintetiza toda su experiencia como CEO al frente de General Electric. Vamos a hablar algunas características de lo que es el liderazgo auténtico, de tal manera de conocer de una manera rápida cómo el pensamiento del señor Well. Para él, el líder debe tener 4 claves. Uno es la energía. Esto se refiere a que el gerente tiene que andar a mayor velocidad que a sus empleados. Si hubiera un policía dentro de la organización de tránsito, el, el gerente general, el líder, debería ser quien recibiera más multas por andar a una velocidad superior a la que se permite ahí, ¿verdad? Pero no quiere decir que vamos a andar para arriba y para abajo por gusto, no, es con atención, enfocado, pero tenemos que ser un ejemplo de energía, de disposición, ¿verdad? Un referente. Esta primera clave es la base para las otras 3. Luego tenemos la dinamización. Bien, esa energía hay que convertirla en algo útil. Entonces el líder, ahora que ha pasado a ser un ejemplo, un referente para sus colaboradores, entonces toda esa energía de sus colaboradores tiene que sintetizarla, tiene que dinamizarlos, ponerlos a trabajar en torno a la visión y la misión. Entonces, por eso equivale a que él se constituya en la bujía de la visión, en transmitir la energía hacia su personal y la visión, ¿verdad? Ser un ejemplo. Luego tenemos el ser incisivo. ¿Qué es eso de ser incisivo? Bueno, en las gerencias hay que tomar decisiones difíciles, hay que ser quirúrgico, hay que a veces pues tomar decisiones aún en contra de nuestro corazón. Vamos a ver una de las que tomaba el señor Well.
hay que llevar al límite, ¿verdad? Hay que saber llevar al límite nuestro talento humano para que conozcan y sepan qué tan competentes son. Y luego, pues está la ejecución, es transformar esa energía, esa energía del gerente, esa dinamización de la energía de sus colaboradores en productividad, porque actividad y productividad no son sinónimos. Hay que convertir esa energía en producción. Una actividad puede o no ser productiva. También habla de 12 características del liderazgo transformacional, del liderazgo auténtico. Aquí solo vamos a hablar de 6. Y pues primero tenemos la visión global, es decir, estar pendiente, el líder tiene que ir pendiente de sus factores externos y internos de la organización. También tiene que generar canales de comunicación bidireccional, obtener la información y transmitir la información que necesita en el momento que se necesita, la asertividad. Luego nuestros clientes, los clientes son el negocio. El negocio comienza en nuestros clientes, ya sea en nuestros clientes distribuidores, en nuestro cliente consumidor final, pero es el eje de nuestro negocio. El trabajo en equipo, ya lo hemos explicado él, incluso sus primeras frases, las primeras frases que veíamos, ¿verdad? Explicaban su idea al respecto. Luego la planificación. Y esa planificación hacerla evaluable, hacerla monitoreable a través de las metas. Luego tenemos los 7 pasos del cambio y la permanencia del cambio. O sea, porque el cambio es uno de los factores que más problemas generan a un gerente. Y entonces, para enfrentar el cambio, aquí yo solo voy a mencionar 3. Después les voy a subir el material, se lo voy a mandar a su correo, el material, un PDF que he preparado sobre esto, un poco más amplio. Y pues hay que explicar las reglas con las cuales le va a hacer la guerra al cambio, ¿verdad? Para adaptarnos. Hay que enfrentar al cambio. A lo mejor el cambio no va a ser derrotado, el cambio lo que se va a hacer es tipo una guerrilla, ¿verdad? Hacer un desgaste, una guerra de desgaste, una guerra prolongada, irlo desgastando, irlo haciendo manejable, porque el cambio va a ser parte de la dinámica permanente de la organización y sacarle lo mejor al cambio, identificar las oportunidades que puede tener el cambio. Luego hablemos del énfasis que le da a la preparación, es decir, el aprendizaje debe ser en torno al pensamiento prospectivo, dibujar el futuro, decíamos en las sesiones anteriores. Antes de ser un líder, el éxito se trata de hacerte crecer a ti mismo. O sea, uno debe crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? A través del aprendizaje permanente. Y aprendizaje, ya dijimos que no es capacitación, no es educación formal o informal, es cualquier interacción que nos genere un conocimiento adicional. Y cuando se convierte en un líder, entonces el asunto es tratar de hacer crecer a alguien más, de convertir a otro líder. Otro aspecto, cuando veíamos que él era incisivo, fíjense que él tenía el enfoque 20-70 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de nuestra fuerza laboral es el que cumple metas y necesita ser motivado, necesita ser premiado. El 70% necesita ser capacitado para llegar a ese 20%. Y el 10% necesita ser despedido porque no va a llegar a ese 70%. Entonces su política era premio y castigo. Así, eso es ser incisivo para él. ¿Verdad? Y en verdad es dudoso, en verdad ese 70%, si no vamos por Pareto, en verdad vamos a romper la ley de Pareto del 80-20, si quitamos un 20-70. Pero si vemos que el señor pasó a aumentar el valor de su organización en 4000%, entonces quizás sí llegó a ese 70% al nivel del 20% excelente. Entonces hay que considerar esa parte. No es despedir al 10%, sino que yo quisiera que retomaran ustedes el poder del aprendizaje, porque ¿cómo hizo que ese 70% llegara al 20%? A través del aprendizaje, del acompañamiento. Tenemos otro aspecto que vamos a hacer, son las 7 reglas de la ejecución efectiva. Aquí se trata de estar preparado, o sea que hay que planificar, apuntar, organizar los recursos y ejecutar, es decir, actuar. Aquí tiene que haber una planificación y tiene que haber incentivos, decía él, y esto es motivación. Entonces, digamos así, si yo planifico mi trabajo y me baso en las personas, en mis colaboradores, en mis clientes, entonces voy a tener mayor productividad. Estamos hablando de cómo sintetizamos el liderazgo transformacional, que decíamos que independientemente de toda teoría, el liderazgo transformacional se sintetiza en planificación e incentivo. Y luego tenemos los 11 obstáculos que conducen a una ejecución mediocre, y estos son el temor a equivocarme o afrontar el riesgo, que una estructura sea inflexible, una estructura muy burocrática, que no
tenemos una estructura antisísmica ante el cambio y la falta del acompañamiento del líder, ¿verdad? El coaching. Por ejemplo, este señor produjo líderes, ¿verdad? Su sucesor en General Electric fue el señor James Immel. Él, pues, cuando él ascendió al poder dentro de General Electric, llevó a su empresa de nuevo a los orígenes donde estaba antes del señor Well. Bien, vamos a ver si eso fue bueno o malo. El señor James McNerney, pues él pasó a ser el CEO de 3M y siguió la receta del señor Well, a diferencia del señor Inman. Él generó 6,000 despidos, quizás recortó gastos fijos, ¿verdad? Gastos administrativos, cerró 7 plantas y generó 6 trimestres de resultados récord en esa organización. Luego tenemos al señor Robert Naderly, quien pasó a ser el CEO de Home Depot y quien siguió también la escuela del señor Webb y introdujo su política de capacidad de resistencia. Él solo cerraba el Día de Acción de Gracias y el 25, porque si no le ponían una multa en Estados Unidos, y diversificó al igual que el señor Webb. Entonces vemos cómo este líder pues llevó a su organización a un éxito del que no ha sido otra vez competente, pero a mí me dio la curiosidad el caso del señor Well. E incluso pues yo cuando allá por el 2008 que estaba sacando una maestría en recursos humanos, y me pareció curioso, ¿verdad? Esto, pero ya investigando un poco más, ¿verdad? El pensamiento crítico, nos damos cuenta que en verdad el éxito también de General Electric en ese periodo es porque fue concesionista o contratista del Estado, ¿verdad? Producía tecnología para guerra, tecnología espacial, ¿verdad? Entonces no estaba en verdad sus clientes en el mercado real como el de sus organizaciones, ¿verdad? Y por eso fue que su discípulo James Ilme tuvo que regresar a los orígenes de General Electric. Ganaron los demócratas y el periodo de republicanos que estuvo durante bastante el tiempo en que él fue CEO, pues desapareció y ya no tuvieron esos contratos General Electric. Y por eso explica por qué el señor McNerney solo obtuvo 6 trimestres de resultados récord, eh, ocupando la receta del señor Well. Bien, esto era el pequeño contrapunto que les quería mostrar, ¿verdad? Para que ustedes lo valoren. Nos quedan escasos 12 minutos para concluir este módulo y no quisiera cerrarlo sin exponerles un caso bastante interesante de liderazgo transformacional. Yo sé que aquí no han venido no quiero ir susceptibilidades religiosas ni nada de eso, pero sí, rebuscando, he tenido que recurrir a esto para ejemplificar de una manera que es un líder transformacional que cambia las expectativas de vida de una persona, ¿verdad? Así que, me disculpan, pero lo hacemos en áreas del conocimiento, ¿verdad? Y en este caso lo he denominado el caso 777, un caso altamente clasificado. No sé si lo están viendo todos, o solo yo lo estaré viendo no lo estoy presentando, ¿verdad? No, no se ve. Vaya, ahorita, permítanme. Hoy sí, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Sí. Este caso lo ubicamos en la Biblia, en el libro de San Lucas, en el capítulo 5, y vamos a ver del versículo del 1 al 11. Y les pido un poco de paciencia de que confíen en que no es una clase de religión, ¿verdad? Lo que vamos a hacer y que veamos el ejemplo. Dice la Biblia que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, este líder tenía un magnetismo, generaba confianza. Ya era un líder, ¿verdad? De entrada de este versículo, hay que aceptar que él era un líder porque la gente se agolpaba alrededor de él, ¿verdad? Por su magnetismo. Y vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago. Como líder, él nunca descansaba, siempre busca nuevos proyectos. Él estaba haciendo lo que la visión y misión de su padre le había mandado hacer a la tierra, pero a la vez estaba haciendo un nuevo proyecto en esa organización que se llama el cielo, digámoslo así, el reino de Dios. Y pues siempre estaba pensando prospectivamente, ¿verdad? Dibujando el futuro. Entonces, vio esas 2 barcas y se le vino algo a la mente. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Buscando la ocasión apropiada,
O sea, el líder busca la ocasión apropiada de abordar a su talento humano. Es asertivo, el momento ideal para comunicar lo que se debe comunicar, cómo se debe comunicar. Conoce la naturaleza humana, lleva paso a paso. Sabe que el aprendizaje tiene un ritmo, ¿va? No se puede empezar corriendo. Él pudo haber caminado hasta el agua y que ellos vieran de un solo su poder, ¿verdad? Y transformarlo, pero no quería eso. Él sabía que estaba entre hombres, ¿verdad? Y las limitaciones de la comprensión que ellos pueden tener. No quería generar emocionalismo, quería generar convicción, ¿verdad? Y por eso iba paso a paso, dice la Biblia. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Aquel líder que tenía toda esa gente agolpada alrededor de él, llega y a su prospecto de reclutamiento, ¿verdad? Al señor Pedro, pues le dice, le ruega que aparte un poco. Fíjense la meta que establece, un poco, no dice, vámonos de un solo al mar, ¿verdad? No, que mujer un poco. Hace uso de su humildad, no de su autoridad. No pone barreras innecesarias desde el principio. No pone metas desalentadoras. O sea, le dice un poco, ¿verdad? O sea, no, genera simplemente compromiso, pero no se está excediendo tampoco. Luego, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjense, involucra a todos, ¿verdad? Todavía no los había reclutado a los apóstoles, ¿verdad? Pero ya está involucrando a todos, interrelaciona a los clientes, que eran las personas que tenía agolpadas ante él, y al talento humano que quiere reclutar, ¿verdad? Comparte conocimiento, de un solo le está enseñando, haciendo, ¿verdad? Cómo es la transmisión de su mensaje. Busca influir en los clientes y en su equipo de trabajo de manera simultánea y de un solo va presentando a su nuevo equipo de trabajo poco a poco a sus clientes, ¿verdad? O sea, los va empoderando, los va metiendo al carril, digamos, ¿sí? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, crea relaciones a través de la transferencia de conocimiento. Cuando los apóstoles habían estado viendo lo que él estaba diciendo, obtuvo algún nivel de liderazgo referencial, ¿verdad? Entonces, más más la visión y misión de su proyecto se pone a prueba, ¿verdad? O sea, cuando decimos transmite ya las personas habían captado cuál era su visión y su misión, ¿verdad? Y ahora se pone a prueba del efecto que ha generado en ellos. Sin que se den cuenta, ya los está poniendo al camino al cambio, ¿verdad? Porque esa petición es retadora. Respondiendo, Simón le dijo, o sea, generó al menos una respuesta, ¿va? No un silencio, porque yo les digo, ustedes tienen algún comentario y se quedan callados. Obviamente no soy un líder transformacional, ¿va? Aquí Jesús generó una respuesta, ¿va? Respondiendo, Simón le dijo, o sea, captó la atención de su público meta, compromete una respuesta, genera una reflexión. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. O sea, genera confianza en ese conocimiento que ellos habían percibido en él, ¿verdad? En esas buenas intenciones que habían percibido, en esa genuinidad, no ingenuidad, no que genuinidad que habían percibido en él. Entonces genera confianza y compromiso. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Es decir, un líder convierte sus conocimientos en resultados y su red se rompía. El líder no reparte escasez, el líder agranda el pastel, no hace que su equipo de trabajo van a pelear por sus mismos recursos, va agrandando, los proyectos generan ingresos y va habiendo más recursos para ir formando un nuevo equipo de trabajo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Entonces, fíjense que, aunque la Biblia no lo dice anteriormente, pero Jesús estaba pendiente de otra barca que andaba por ahí y les dijo, echen las redes cuando esa barca ya estaba a una distancia que podía llegarles a auxiliar, ¿verdad? Entonces, esperó hasta que las dos barcas estaban cerca porque sabía que su equipo de trabajo ahí iba a necesitar de otro equipo de trabajo que venía en camino, ¿verdad? Entonces, genera alianzas ya entre equipos, no solo forma integrantes organizados en equipos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, es decir, acompaña, enseña a manejar los imprevistos. ¿Cómo? Sumando esfuerzos, ¿ve? Integra personas y equipos de trabajo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, es decir, sorprende, genera convicción, autoridad, desde su empatía, desde su conocimiento, desde su humildad. ¿Cómo empezó él? Rogando. ¿Y cómo terminó? Con una figura de autoridad genuina, ¿verdad? Validada, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Es decir, llevó a su talento humano a la autorreflexión,
a la autotransformación, que es uno de los objetivos del liderazgo transformacional. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es decir, el líder transformacional hace evidente el inicio de un cambio a todos. O sea, sabían que no iba a seguir siendo su vida iguales que hasta antes de que él subiera a esa barca, antes que el líder transformacional llegara a esa organización. Entonces, los hace dudar, o sea, genera un estrés positivo en sus colaboradores. Luego, pues, pero Jesús dijo a Simón, no temas, descansa, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces el líder tranquiliza, reduce la incertidumbre y el temor al cambio. Siempre tiene una alegoría o una fábula para facilitar el aprendizaje. Y le digo, serás un pescador de hombres. Él le dijo en otra forma lo que iba a ser, ¿verdad? Un apóstol, un predicador, alguien que iba a quedar esparciendo el mensaje del reino en la tierra cuando él ya no estuviera. Y cambiar las expectativas, ahí cambió las expectativas del personal. Es decir, el que estaba interesado en pescar, y tenemos esta persona que puede pescar, me voy a hacer rico, ¿por qué me va a enseñar dónde voy a ir a echar la red en este lago para ser pescador? No, ya ni eso le interesó a Pedro, él quería estar con él, ser parte de los proyectos de esa organización denominada Cielo, el reino de Dios. Y bien, y cuando trajeron a tierra las barcas, entonces el líder sabe que el talento humano necesita un descanso, habían tenido una faena, lo refrigera, ¿verdad? Lo lleva a un lugar seguro donde puedan reflexionar, hablar en confianza, intercambiar sus expectativas, sus ideas, cuáles fueron los temores que tuvieron en el proceso de desarrollo de esa tarea, etcétera, etcétera. De tal manera que, dejándolo todo, le siguieron. Sabe transferir su misión y visión, sin duda alguna, ¿verdad? Pero también sabe cómo integrar las expectativas de su talento humano a las de su proyecto. O sea, no el liderazgo transformacional ético de manipular las expectativas de las personas, ¿verdad? Sabe transformar personas y vidas, ¿verdad? Lo lleva a la conciencia de que están en un nivel de incompetencia. Comienza el camino para llegar a ser inconscientemente competentes. Bien, creo que ya estamos en la hora, ¿verdad? El tiempo nos salió bastante ajustadito y pues si no hay algún comentario, ¿verdad? Sobre lo que hemos visto acá, pues quisiera sintetizar la sección, las sesiones, pues estableciendo que el liderazgo transformacional, hay dos opciones de hacerlo. Una es la ética, ¿verdad? Que es integrando las expectativas básicas de nuestro talento humano de manera conjunta y simultánea con las expectativas de la organización. La otra es un poco antiética y esa es, pues, haciendo que distrayendo, introduciendo distractores que de tal manera que las personas no vivan en la hora, sino porque están viendo el futuro, un posible futuro. Luego que el liderazgo transformacional tiene características, tiene factores, tiene pilares, etcétera, pero que nosotros tenemos que tener en mente que todas se sintetizan en personas y estrategias, ¿verdad? Y que para ejecutar, digamos así, para evidenciar, para hacer visible, palpable el liderazgo transformacional, pues tenemos herramientas como el empowerment, el mentoring, el coaching, la gestión de equipos de trabajo, ¿verdad? Para generar estrategias de liderazgo transformacional y que como fin último el liderazgo transformacional busca inspirar para transformar expectativas, eh, para reducir la resistencia al cambio de nuestros colaboradores y generar mayor efectividad en las organizaciones. Bien, si no hay algún comentario más, pues creo que llegamos al final de este módulo, con las disculpas pues por haber sido un poco monopolizador del audio, ¿verdad? Acá. Eh, pero espero pues que haber sido suficientemente explícito y que algo de lo que se mencionó acá pues sea aplicable en sus organizaciones y en alguna medida haya contribuido a fortalecer lo que tenían, ¿verdad? O sumar nuevos conocimientos. Muchas gracias a todas y todos por la paciencia, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.